I lead in this city. Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente y especial porque nos han invitado a visitar una fundación en la que ayudan a niños abusados. Cuando contactaron conmigo, aunque no es un tema que esté relacionado con mi canal, quise aceptar porque creo que esto tiene que llegar al máximo de personas posibles, ya que todos en cierto modo somos padres, madres, hermanos, primos, tíos. Todos tenemos niños en nuestro entorno y creo que necesitan protección. Monse, que es la fundadora, nos ha invitado a su casa, nos ha invitado a comer y vamos a visitar también uno de sus centros, pero no vamos a poder grabar por protección al menor, porque en los centros hay menores y no se puede grabar. Y nada, espero que os parezca interesante y ahora me voy a acabar de tomar el café, nos vamos a vestir y nos vamos a ir. Os deseo un feliz día y vamos a comenzar. Bueno, pues estamos aquí en casa de Monse, que nos ha invitado a su casa para presentarnos su proyecto y creo que hace una labor muy buena con las personas. Ella tiene una fundación en la que ayuda a niños y adultos maltratados y abusados. Es una terapia totalmente gratuita y he querido pues hablar con ella y que nos explique un poquito más de qué va todo esto, porque creo que es algo que tiene que llegar al máximo de personas posibles. Así que, Monse, muchísimas gracias por invitarnos. No, gracias a vosotros por querer colaborar con un proyecto que yo creo que es muy necesario en estos momentos. Porque cada día se habla más de niños abusados, de niñas abusadas. El tanto por ciento de niñas es muy superior al de niños. Estamos hablando de un 70, un 30. Un 70 de niñas y un 30 de niños. Entonces, estos niños quedan traumados, es un gran trauma. Trauma que yo siempre digo que es como si les quitaran los colores de la vida y su vida quedara en blanco y negro, porque emocionalmente quedan muy tocados, no mentalmente, emocionalmente. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, un niño abusa o una niña abusada a veces hace una anorexia. Esto es un trastorno mental. No es un trastorno mental. Si tú tienes una red de luz en tu casa, yo soy muy de ejemplos, si tú tienes una red de luz en tu casa y la enchufas más de lo que puede aguantar, peta la red, pero no peta, tú desenchufas y la red vuelve a estar bien. Por tanto, en el tema emocional de los niños es lo mismo. O sea, un niño cuando sufre pequeñas cosas negativas, le prepara para la vida. Pero cuando llega un choque muy grande, como es un abuso, a este niño, a esta niña, queda muy traumada. Entonces es como si le hubieras puesto una sobrecarga a su sistema emocional y no ha podido. Entonces puede petar, sí, con una anorexia, con una bulimia, con una depresión, puede petar, pero si tú te das cuenta dónde está el enchufe que le ha petado e intentas repararlo, el niño vuelve a su vida normal, que es lo que le toca. O sea, ha tenido mala suerte, ha pasado una cosa que no va a olvidar en su vida, pero nuestra terapia es intentar que se recupere de tal manera, o sea, le reparemos de tal manera que no le duela. Aunque no lo olvida, deje de dolerle y pueda hacer una vida normal. O sea, es como volverle a dar lápices de colores para volver a pintar su vida, que está en blanco y negro, en colores. Correcto. Esto es un poco el proyecto. Diferencias que hay con las otras terapias que también están en este mundo y que también las había hecho yo en Can Ruti, las habíamos hecho como Fundación Concepción Juventeny, lo habíamos hecho en Can Ruti. Es una terapia que solo intenta tratar al niño. Que los niños mismos te dicen, yo no estoy enfermo, a mí no se me tiene que tratar, yo he sido una víctima y una víctima se la repara. Y para mí esta frase, dicha para un niño, caló muy a mí dentro. Por lo tanto, intento, a pesar de estar 20 años hablando de tratamiento, ahora estoy intentando
hablar de reparación, porque para mí es lo más importante. O sea, reparar un niño para mí es muy importante. Una niña, un niño, un adulto. Hay adultos que te vienen con 40 años y que su vida ha sido un desastre porque ha estado siempre con el sistema emocional roto por esta sobrecarga. Porque no han reparado. No han reparado. Entonces, nosotros lo que intentamos es reparar. Nos da igual que sean jóvenes o que sean adultos. Y lo que sí que tenemos muy claro es que son gente que sufre mucho y si en nuestras manos está poderles aliviar de este sufrimiento, esto es lo motivo que nos mueve, ¿no? Aliviar a esta gente de sufrimiento, porque hay mucha gente. O sea, pensad que en Cataluña estamos hablando de unos 300.000 niños y niñas abusadas. 300.000. O sea, no es una pequeña cifra, es una cifra preocupante, porque si a esto le añadimos que Justicia ha hecho unos informes y dice, no, perdón, no sé si es Justicia o si es Estados Unidos, ahora me he confundido. Creo que en Estados Unidos han hecho una estadística y el 70% de los niños que han sido abusados y no reparados son abusadores el día de mañana. Claro. Entonces, en 15 años, de 300.000, si no nos reparamos, o sea, esto puede ser terrible. Y se está viendo, cada vez hay más, cada vez los niños más pequeños. O sea, ¿por qué los niños más pequeños? Por el exceso que tiene el Internet. Total. Antes los abusos eran mucho más de personas adultas, con un niño o niña, pero personas adultas. En cambio, ahora hay menores que están abusando de otros niños más pequeños. Esto es muy preocupante. Estados Unidos, creo entender que Utah han quitado ya, prohibido los teléfonos antes de los 16 años. Sí. Y que además también dicen a los padres que no pueden estar en las redes los niños. Claro. No pueden estar. Si un niño quiere tener una red para tener amigos, en el teléfono de su mamá o en el teléfono de su papá, ahora pero no en su teléfono. Sí, ahora hay mucho descontrol en el tema de las redes, empiezan cada vez antes también, y claro, todo esto pues hace que se descontrole un poco. Sí, y nosotros perdimos una experiencia, no habíamos estado 20 años en Canruti, solo ayudando a la víctima, al niño. Pero claro, a la hora de decir, vamos a hacer un proyecto nuevo, vamos a escuchar a los niños, qué les ha parecido la atención que han recibido en Canruti, ¿no? Nuestra, de la fundación, o sea, no critico a nadie más, nuestra. Y los niños decían, ¿por qué mamá se queda en el pasillo cuando yo soy el que lo he contado a mamá? Mamá os ha llamado porque yo le he contado. ¿Por qué ella no me puede estar ayudando, estar con su presencia que me da seguridad a mí? ¿Por qué? Por lo tanto, nosotros dijimos, tenemos que entrar toda la familia. Claro. Eso ya lo había dicho mi maestra Chloe Madanes, bueno, que es una persona extraordinaria, yo la admiro muchísimo, y ella me decía, no, toda la familia, porque afecta a todos. Todos. O sea, nosotros tuvimos una hija de 25 años que murió de cáncer. Estábamos todos tristes, estábamos todos mal. Entonces, es normal, porque por todo, ¿no? Por la enfermedad, por la edad, por todo. Entonces, cuando una familia ve que su hijo, padre, una madre, que es lo que más quiere, su hija, ha sido abusada, afecta a toda la familia también, a toda la familia. Por lo tanto, ¿qué pretendíamos? Luego analizamos, ¿no? Escuchando a los niños, ¿qué pretendíamos? ¿Que levantando el niño él tuviera fuerza para levantar a toda la familia? No, es un error. Entonces, ¿nosotros qué hemos intentado? Levantar sobre todo a los adultos y reparar al niño, porque aunque nosotros lo reparemos, si está la vida, os decía, en blanco y negro, aunque lo reparemos, le demos los colores, él solo no puede pintar su vida. ¿Quién puede ayudarle a pintar su vida? Su papá, su mamá, su abuela, su abuelo, toda esta gente. Por lo tanto, nosotros, si los tenemos todos y lo explicamos, pensamos, el niño está reparado, el niño ya no sufre, el niño ya no lo olvidará, y eso lo decimos muy claro. Es un hecho que no vas a olvidar en tu vida, pero nosotros no pretendemos que lo olvides, pretendemos que deje de hacerte daño. ¿Vale? Entonces, el niño aquí, por ejemplo, si tiene toda la vida en blanco y negro, en esta sesión se marcha pues con 1 o 2 colores, el de la esperanza, ¿no? Ahora tendrá una vida normal, el verde, por ejemplo. Pero si tú acabas con 6 sesiones, que para mí es muy importante, no amargar 2 años de sesiones, exacto. No alargar 2 años en la vida de un niño de 5 años, es correcto. Mucho tiempo. O sea, no, 2, 3 meses, 4, como mucho. En ese tiempo ya la está. Sesión... Es la entrada y la salida, estamos en la alta. Entonces, pero ha de continuar un trabajo la familia, que es ayudarle a pintar de otros colores su vida. Eso necesita más tiempo, eso necesita más de gente que le quiera, que lo entienda. O sea, la familia es muy importante, primero porque entienda lo que ha pasado.
Y ya para último, el color que se lleva el niño muy grande es el de la reparación, que si podemos conseguir que llegue el agresor a pedirle disculpas al niño. Traéis también al agresor. Traemos al agresor, eso es una novedad. También los niños nos dijeron que no fuera un entorno hospitalario, que para ellos un entorno hospitalario era hostil. Por lo tanto, no lo hacemos en un entorno hospitalario. O sea, hemos escuchado a los niños, ¿no? O sea, los niños, bueno, y eso nos decían, no habléis de tratamiento, hablad de reparación, no queremos un entorno hospitalario, queremos que nuestra familia venga, claro, porque no puede venir mi mamá, porque no me puede acompañar. Y la verdad, al hacer este camino, nos hemos dado cuenta de que estamos en lo cierto. Porque muchos niños te dicen, yo ya no hace falta que vuelva. ¿Por qué? No, porque mi mamá ya vuelve a sonreír. Mamá ya no está triste. Además, es una gran descarga, porque cuando la madre explica su sufrimiento, o sea, nosotros basamos mucho en el tema emocional, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estabas en aquel momento? Por ejemplo, en el monstruo de colores, esto me gusta mucho explicarlo porque es muy importante para mí. O sea, en el monstruo de colores, un día un niño nos dice, lo que yo sentí no está en el monstruo de colores. ¿Y qué color sentiste? El blanco. ¿Y qué quiere decir el blanco? Pues que me quedé en blanco cuando una persona en que yo confiaba me toca. ¿No? Bueno, el blanco. Otro niño nos dice, falta un color. ¿Y qué color falta? El marrón. ¿Y qué quiere decir el marrón? A mí me dio mucho asco. Cada uno lo vive de una manera. No. O el lila. Sí. ¿Y qué color, para ti qué es el color lila? Y dice, el color lila es que me dio mucha vergüenza. Claro. Que me tocara me dio mucha... Claro, entonces nosotros hablamos mucho de emociones. ¿Y cómo se sintió la mamá? ¿Cómo lo supo? ¿Qué emoción tuviste? Bueno, tú ahora ya olvídate de tu madre. Nosotros nos vamos a ocupar para ella sepa afrontar todo lo que tú has pasado y ella te pueda ayudar a ti. Claro. ¿no? O incluso un niño de 4 años un día nos dice, yo estoy de color carne. ¿Y qué quiere decir el color carne? Que no tengo ninguna emoción especial. Nada, no siente... En este momento no tengo ninguna emoción, ni tengo rabia, no tengo ninguna... Sí. Entonces, claro, es esto. O sea, nuestro proyecto es basado en escuchar a los niños y dar a cada uno lo que necesita. Sí, ¿vale? porque cada uno necesita una cosa diferente. Cada niño es diferente, cada uno, ya os he explicado, incluso en el monstruo de colores, que es lo que utilizamos nosotros, nos han corregido diciendo, falta un color, falta un color. Entonces, quiere decir que tenemos que hacer, escuchar mucho a los niños. Correcto. Porque no se escucha a los niños, no se escucha. Un niño no te dice, me han abusado. No. Un niño te puede decir, un compañero me ha dicho que en su casa está viviendo mal. Y tú tienes que escuchar, decir, en su casa, ¿y tú qué te parece? ¿Tú estás viviendo bien la tuya? Bueno, a veces. O también, por ejemplo, mucha gente dice, díselo siempre a tu madre. Yo aconsejo a un niño que no solo diga a su mamá si es el compañero de la mamá quien la ha abusado. Porque una mamá que está enamorada es muy difícil que lo quiera ver. Que lo quiera ver. O que lo pueda ver. Sí. Que lo pueda ver. Entonces, si la mamá dice, esto es imposible, es otro trauma para el niño. Claro, sí. No me cree, ¿no? Sí, en cambio, yo siempre les digo, si es el compañero de la mamá, decídselo a la abuela. Que ella sabrá cómo enfocarle a la mamá para ayudaros, ¿no? Porque, claro, yo me veo enamorada. A mí me dice alguien de mi marido, ha tocado a un niño y me vuelvo loca. Claro. Entonces, ¿por qué la madre nos tiene que volver loca? O sea, la madre tiene que... Eso es para mí. Y esto antes. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos tenido más éxito de lo que no esperábamos. Estupendo. Y os agradezco mucho que estéis aquí, porque yo sé que vosotros tenéis mucha tirada, de verdad os lo agradezco de corazón. No, al contrario. Porque pensamos que hay dos motivos que nos mueven a esto. El primero, para mí, bueno, es un tema económico que necesitamos, no lo voy a esconder, porque como la terapia es gratuita, y además nos desplazamos, si la familia es de muy lejos y le cuesta mucho venir a Barcelona, nos desplazamos los terapeutas al sitio donde sea. Hemos hecho 57 o 58 poblaciones diferentes en este año. Y entonces, claro, esto es un sobrecoste aún. Claro, ya que no cobramos la terapia, es un sobrecoste. Pero por otro lado, yo os agradezco mucho, aunque no saliera ni un euro de aquí, el hecho de que un niño o una niña o un adulto que está sufriendo diga, oh, mira, hay un recurso que me van a ayudar a superar esto. O sea, para mí hay los dos motivos. Correcto. Para mí casi es más importante el segundo que el primero, pero tengo que ser realista. Porque mucha gente no lo sabe y no sabe a lo mejor a quién acudir si está pasando una situación así, ¿no? Entonces, pues, claro, es importante que la gente lo sepa. Muy importante. Incluso nosotros tenemos un WhatsApp, que está allí, que os lo podéis coger. Hay un WhatsApp que está encriptado. Por si un adolescente
antes de explicarnos esto, nos lo explica por teléfono. Muy bien. ¿Vale? Y nosotros con WhatsApp le vamos a contestar para que nos vaya cogiendo confianza, para llevarla a que venga a la sesión acompañada, no sola, pero sí acompañada. Porque tenemos que ver que los niños hoy día manejan súper bien los WhatsApp y los Facebook y todo eso, mejor que yo. Entonces pusimos un WhatsApp encriptado, o sea que no puede leer nadie, y que entonces nosotros nuestra valoración es súper contenta, estamos súper contentos. Nosotros atendemos mucho, ahora tenemos una media de casi 5 llamadas diarias. Esto es grave, ¿eh? Esto se nos va a desbordar económicamente y nos sabría muy mal. O sea, nosotros esperamos, yo confío que voy a tener dinero, porque no pido nada para mí. Claro. No pido nada para la fundación, pido para poder contratar a personas que puedan seguir ayudando a estos niños. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que esto va a llegar, no sé cuánto, pero va a llegar. Ahora, tener lista de espera a mí me fastidia mucho, porque sé la angustia que pasa en la familia, ¿no? Claro. Es una angustia muy grande. Mira, un caso que para mí fue muy significativo, ¿no? Un papá y una mamá, ¿vale? Que el papá abusa de la hija de la mamá. Pero la hija mayor, bueno... De la hijastra. La hijastra. La hija mayor, pues no se atreve a contarlo y a los 18 años se va de casa y tal. Al cabo de unos años le llama su hermanastra pequeña y le dice, oye, ¿el papá te hacía esto? Porque a mí me lo está haciendo. Y la hermana le dice, está más valiente, más emocionalmente, le dice, ¿quieres que llame a mamá y te diga si vas a dormir a casa esta noche? Se va a casa a dormir, le explica, me he hecho esto, tenemos que decirlo, yo tengo que decirlo, yo no me lo puedo callar. Bueno, total, que vienen la madre y las niñas y muy bien, ¿vale? Entonces, la pequeña nos dice que ella, encima del dolor, que ella puede entender que haya una persona que sea capaz de hacer cosas así, que lo puede entender, y tiene 14 años, ¿eh? Sí. Pero dice que lo puede entender, pero que no puede entender que porque él ha hecho esto, haya perdido sus abuelos. Sus abuelos apostaron por su hijo. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, ella sentía esto. Total, ¿qué hicimos? La próxima sesión invitamos a los abuelos. La niña se puso a la falda de la abuela. Le dijo, mírame a los ojos. ¿Tú crees que yo me inventaría esto si no me lo hubiera hecho tu hijo? Claro, la abuela se quedó desmontada. Nos habían pedido que vendrían a la reunión ellos, pero que no querían ver a su nuera, a la madre de las niñas. Sí. Vale, pues cuando la niña habla, los abuelos le piden disculpas. Lo sentimos, llegó a casa, nos dijo que solo había cedido un par de veces, que iba bebido, que tal, y nosotros nos lo creímos, pero no me creéis a mí, no me creéis a mí, sí, te creemos, ahora has sido valiente, lo has dicho. Bueno, pues cuando terminaron la sesión les dijimos, ¿qué os parece? Ella no es culpable de haberlo denunciado, era su obligación. Claro. ¿Queréis que entre? Y nos dijeron que sí. Le pidieron perdón también a la madre. Bueno, a ver, fue maravilloso. Y terminamos y dice la niña, no hace falta, ya no hace falta que venga más. Yo ya tengo todo lo que quería. Claro. Ya tengo todo lo que quería. Muy bien, muy bien. Me quiero unir, ¿eh? Claro, y tanto. Me quiero unir a hablar con Montse, que es una persona muy especial y no me puedo contener, estoy detrás de las cámaras y quiero hacerte preguntas. Es que es la verdad, es una visita muy emotiva y... Sí, es una persona muy cercana y todo lo que cuenta es increíble, la verdad. Y la verdad lo cuento con lenguaje de niño, muy claro, no hago... Quería que explicaras un poquito lo que es el centro, cuántos niños están en el centro, lo que hacen, si van al colegio, si no van, en el tema educativo, cómo funciona. No hemos explicado que también hay centros. Sí, hay que indagar un poquito en eso para que la gente pueda entender más o menos de qué función tiene la fundación. Mira, nosotros, los centros no dependen de la fundación. Nosotros tenemos dos entidades, una asociación que se llama Asteroide B612, que es donde vivía Principito, supuestamente, ¿vale? Y entonces tenemos a Asteroide como asociación. Y al cabo y nosotros nacimos como para acoger niños que estaban tutelados, para poder atender esta guarda que te pasa la Generalitat, para poder atender a estos niños. En esto ya nos van llegando niños a través de la Generalitat, que se tiene que conocer, que estos niños nosotros intentamos que nuestros centros sean lo más parecido a una casa, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de un papá y una mamá, pues tienen unos educadores. Pero intentamos que sea lo más normalizado. Por ejemplo, que por el desayuno puedan escoger 2 o 3 cosas para comer. Cosas muy simples, pero que para ellos son muy importantes, ¿no? Que
y pedirles, ¿esto te gusta? Pues mira, come menos, no te gusta, come menos, luego te pondremos más del segundo plato. O sea, no hacer un problema de cosas que en casa las mamás cuidamos con los niños. Por lo tanto, eso lo tienen muy claro los educadores. O sea, también a la hora que llegan al centro tienen que tener un tutor, ¿vale? Les dejamos una semana para que escojan de los educadores que hay en el centro con quién tienen más feeling, porque se trata de subir su inteligencia emocional. Correcto. Lo mismo, los niños que cuando tú les apartas de su casa, por duro que ha sido, que puede ser o por enfermedad mental, puede ser por abuso, puede ser por negligencia, puede ser por consumir drogas y estupefacientes diferentes. Entonces, pero para ellos es un trauma. Han vivido 5, 6, 7, 8, 10 años en un entorno que a ellos les parece normal porque no tienen un punto de referencia y de golpe los llevan allí con un educador de mañana, un educador de tarde, educadores de mañana, educadores de tarde, educadores de noche. Entonces, claro, ¿qué vamos a intentar? Mira, esta no es tu casa, pero nosotros vamos a ser un poco como tus padrinos. Vamos a sustituir el tiempo que no puedas estar con tus padres, pero que sea lo más parecido posible a tu casa. ¿Dónde no podemos llegar? Y ahora aquí os voy a dar no sé, un golpe. Para mí es un golpe, pero lo voy a decir, ¿no? ¿Dónde no podemos llegar? Estos niños han de cambiar de escuela. Es un trauma para ellos. Correcto. ¿Vale? Claro. Entonces, ¿dónde está? Donde yo pongo el acento, además muy fuerte. No es el niño que tiene que salir de casa cuando hay un abuso. Es el agresor. Claro. Correcto. Yo montaría, si tuviera dinero, montaría unas pensiones para agresores. Mientras se averigua si ha sido abusado o no ha sido abusado, el que no tiene que marchar de casa es el niño. Claro. Eso es una injusticia social que la pagaremos muy cara a la larga. El que tiene que marchar de casa es el agresor. El agresor en una pensión puede ir a su trabajo igual, podrá quedar con sus amigos igual, podrá hacer todo igual. En cambio, el niño pierde la familia, lo más importante, pierde los amigos, pierde los maestros, pierde el parque donde va a jugar con todos sus amigos. Su infancia. Lo pierde todo, lo pierde todo. Por lo tanto, yo, bueno, en esto estoy luchando, no lo voy a conseguir, supongo, pero bueno, igual sí. Estoy luchando para que quien se vaya de casa sea el agresor. Obviamente, yo no pagaré una pensión si este señor tiene un padre o una madre que lo pueda atender. Si vuelve a casa de su padre y su madre, y cuando hayamos solucionado si es agresor o no es agresor, ya haremos o visitas vigiladas o lo que sea. Yo no le quito, tiene sus derechos el agresor, ¿eh? Yo esto nunca lo olvido, siempre lo digo. Aunque nos duela en el hígado, este señor o señora tiene sus derechos, ¿vale? Por lo tanto, nosotros no se los podemos quitar, pero lo que sí que está claro es que hacerle más daño al niño, porque imaginaros, ¿no? Al niño revelar el secreto con una amenaza que le hace el agresor, le cuesta horrores. Claro. Por eso yo los llamo héroes y heroínas. Les llamo heroínas, porque para mí una niña que es capaz de verbalizar el abuso, que el resultado sea ahora te quito de tu familia y te llevo a un centro, yo no me callo. Yo me callo, yo no hablo. O sea, yo me explica a una amiga mía que me ha pasado esto, yo me callo. Entonces, estamos haciéndolo mal como sociedad. ¿Puedes explicar, Montse, desde un inicio, antes que fuera de cámaras, que has explicado cuando te fuiste a Estados Unidos a estudiar un sistema diferente, revolucionario? En un inicio solo teníamos Asteroide. Y en Asteroide, para atender a los niños de los centros, teníamos un equipo de psicólogos. Vale, y parecía que iba todo muy bien y que lo hacíamos muy bien. Pero resulta que al cabo de 15 años o 20, empezaron a llegar hijos de niños que habíamos atendido psicológicamente. Algo falla, ¿no? Eso no lo hemos hecho bien. Tampoco se sabía tanto, pero no lo hemos hecho del todo bien. Por lo tanto, ¿dónde hay la mejor persona para reparar un abuso? Me dijeron en California. Primero la trajimos aquí, para ver si nos gustaba. Y las trajimos aquí, hizo unas jornadas de sábado y domingo, nos entusiasmó, y entonces bueno, queríamos más y nos fuimos a hacer un posgrado en Estados Unidos. Pero cuando yo llegué aquí tenía muy claro que lo que estábamos haciendo no estaba bien del todo, porque solo reparábamos al niño y teníamos que reparar a toda la familia. Bueno, que al momento tratábamos al niño, pero no, teníamos que reparar a toda la familia. Entonces, como teníamos que reparar a toda la familia, bueno, aquí los psicólogos de aquí no lo veían. Eso en Estados Unidos funciona. Es verdad que en Estados Unidos quien mandaba terapia, incluso al agresor, era la corte, que dicen ellos, era el juzgado. Juzgados, sí. Claro, ellos lo tenían mucho más fácil. Claro. Pero porque no sea fácil, no vamos a intentarlo. Vamos a probar de intentarlo. Bueno, entonces aquí me pusieron muchas pegas. Y bueno, entonces nos quedamos en Canruti, porque no sabíamos, nos llegaban niños abusados en los centros,
y no sabíamos cómo gestionarlo. Entonces, unas psicólogas se prepararon para esto, pero de reparación del niño solo. Y hemos estado 20 años en Can Ruti, haciéndolo mal. Yo he pedido perdón y pido perdón a todas las madres que como fundación atendimos en Can Ruti. Porque yo me doy cuenta ahora del sufrimiento cuando las dejábamos fuera del pasillo y su hijo lo metíamos dentro con 2 personas desconocidas, su hija. Metíamos a su hija o su hijo dentro con 2 personas desconocidas y ella se quedaba sufriendo fuera del pasillo. Ahora la entramos dentro. Y como la entramos dentro, ayudamos a reparar tanto a la madre como si hay hermanos pequeños o mayores que están viviendo esta situación, como mínimo ven a su mamá triste. Ya dejemos, entienden mucho lo que ha pasado, no lo entienden mucho, pero ven que una mamá que era alegre, que era divertida, de golpe se queda triste. Y los niños lo dicen en la terapia, ya no tengo que volver, mamá ya vuelve a sonreír. Entonces, para mí esto es tan sencillo, para mí es muy sencillo, cuesta mucho entenderlo. Y otra cosa que nos dijeron los niños que no os lo he dicho, y es muy importante, todas las unidades que hay en Barcelona, en ninguna sale la palabra abuso. Muy bien. Y los niños dicen, si vosotros, que sois profesionales, no os atrevéis a nombrar esta palabra, ¿cómo? Sí mismo, la vamos a nombrar nosotros, que somos los afectados. Por eso nosotros, AIDA, es abordaje integral del abuso, en mayúscula, abuso. Tienen razón, mirad todas las EFIs, las no sé qué, las no sé cuántos, todas, no, es que no quiero nombrarlas, pero 5, 6, 7 entidades que yo conozco que se dedican al abuso infantil, no hay la palabra abuso en sus siglas, no la hay. Yo quiero remarcar que Montse trajo este sistema de Estados Unidos, de Miami, ¿no? California. De California. Y allí la rehabilitación se hacía en 3 meses, ¿vale? Estaba comprobado, lo trajo aquí, los puso a las entidades correspondientes y le dieron la espalda, porque parece ser que no interesa que la gente se cure tan rápido y, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Se repare, no lo dices tú, pero lo digo. Sí, bueno, se repare más rápido, lo digo yo, que no tengo información en esto. Sí, ¿vale? Y entonces, pues nada, lo intentó poner en práctica aquí, le dieron la espalda y ahora ella lo hace sin ánimo de lucro, por su cuenta, ¿vale? Porque ella desde toda la vida le ha nacido ayudar a la persona, ¿vale? Es un alma de mucha luz y yo creo que morirá ayudando. Bueno, eso me decía mi padre, ¿no? Sí. Me decía así. Sí, eso es muy bonito, ¿eh? No sé si ojalá pudiera yo morir ayudando, ¿eh? En algo. Eso es el mayor amor que puede dar a alguien. Bueno, yo sí, de toda la vida me ha preocupado mucho, porque yo pienso que los niños son las grandes víctimas de la sociedad, porque la gente a veces legisla desamparados, son más desamparados. Y los que tienen padre y madre bien, emocionalmente bien, pues estos, bueno, tienen suerte, pero hay muchos que no tienen padre y madre emocionalmente bien. Y entonces resulta que estos niños, eso, tienen un déficit emocional. Y según Hollemans, lo que te invita a triunfar en la vida, lo que te permite triunfar en la vida, es precisamente la inteligencia emocional, ni la cognitiva. Háblanos de la inteligencia emocional y con ejemplos. Que es un tema para mí que es muy importante que indagues en ello. Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad que tiene un niño de gestionar sus emociones. Y esta inteligencia se aprende viendo a los adultos, sobre todo el ejemplo de los adultos, ¿vale? Yo siempre explico una cosa que me llamó la atención de pequeña, no ahora. Yo, cuando tuve los niños pequeños, ¿no? Mis hijos, daban un golpe en la mesa y la gente les decía, pega la mesa, pega. Y yo les decía, no, la mesa no se ha movido de sitio, el que tienes que vigilar eres tú. Esto es enseñarle a gestionar su emoción. Te he hecho daño, ¿por qué tengo que pagar? Respondo igual que él. O sea, a mí me ha hecho daño una persona, yo la tengo que pagar. Estoy enseñando esto al niño cuando le digo, pega la mesa, pega la mesa. Cuando la mesa está aquí, no se mueve, entonces yo tengo que coger al niño y tengo que decirle, vigila. Cuando pases por aquí, vigila porque la mesa tiene cantos y te puede hacer daño. Pero ya no se mueve, porque la vamos a pegar, ¿no? O, por ejemplo, el primer niño que yo acogí aquí a casa, ¿no? Estaba en el lavabo, yo, por ejemplo, ¿no? Y cogí el teléfono. Montse, la mamá está en el lavabo. Ah, no, la mamá no está. Entonces yo le decía, sí que estoy. ¿Por qué dices una mentira? Y él me decía, bueno, no hace falta que digas estar en el lavabo. En este momento no se puede poner. Esta es la verdad. No estoy, no es verdad. El día que, si yo te digo, di que no estoy,
Yo no te podré castigar cuando tú me digas una mentira. Claro. Esto es la inteligencia emocional. El ejemplo de enseñar a gestionar las cosas. Y no, o sea, como yo, si estoy diciendo, yo estoy con el dedo, ¿no? No estoy. Al día de mañana mi hijo me llega y me dice del colegio y no ha ido, ¿con qué cara yo lo reprendo? ¿Con qué cara? Si el ejemplo que le das es al contrario de lo que estoy exigiendo a él. Correcto. ¿Entiendes? O sea, Correcto. inteligencia emocional es esto, es dar a tus hijos una atención y escuchar mucho. Los niños los oímos, pero los escuchamos muy pocas veces. Sí. Te explicaré un caso muy concreto. Y son más inteligentes de lo que nos esperamos, Más nos inte- creemos, ¿eh? Totalmente. Una vez yo estaba firmando unos papeles y una chica debajo del centro, 15 años, me dice, tienes una firma muy fácil, ¿vale? Y se quedó. Cabo de 8 días hacemos una asamblea. Yo tan segura les digo, ya sé que me habéis imitado la firma. ¿Y ha colado? ¿Cómo? ¿Quién te lo ha dicho? Ellas peleándose, eran 3, que iban al instituto, a Mollet, iban las 3, peleándose entre ellas, ¿quién me lo había dicho que habían jurado que no lo diría nunca? Me lo dijeron ellas. Si tú escuchas, Claro. ¿por qué una niña te dice tu firma es fácil? ¿Por qué te dice? Porque lo ha probado y ha colado. Claro. Es que es así. Entonces, Sí, esto es la inteligencia emocional. Hacerles ver, ay, pero ¿quién te lo ha dicho? Que nada, que me lo ha dicho. Yo soy muy mayor, la gente mayor siempre les decía, le daban los pajaritos. Yo escucho lo que me dicen los pajaritos, porque no les podía decir, ha sido tú misma que me lo has dicho, ¿no? No me lo has dicho, pero los niños muchas veces no saben decir las cosas, quiero esto, o me han tocado, o me han abusado, no, pero te lo insinúan, ¿no? Te lo insinúan, o por ejemplo, y un niño, ¿cómo tienes que notar? Tú tienes un niño alegre, tranquilo, feliz, de golpe empieza a no controlar esfínteres, de golpe empieza a tener sueños muy terribles por la noche, de golpe quiere aislarse, de golpe no quiere ir al colegio, que es otro tema que nos metemos en el acoso escolar, ¿vale? O sea, no quiere ir al colegio, no, que lleguemos justo, o sea, como para entrar a la clase. Todas estas cosas a ti te tienen que llamar la atención y tienes que empezar a investigar. Tienes que hacer un poco de Sherlock Holmes con los niños. Tienes que hacer un poco cuando si un niño ha controlado el esfínter desde los 3 años, a los 8 empiezan a controlarlos. Algo pasa. Sí, si un niño duerme tranquilamente en su cama, en la cama de los papás, tranquilamente, y de golpe empieza con unas pesadillas terribles, algo pasa. Porque hasta ahora estaba bien. Hay niños que tienen mal sueños desde muy pequeños. Esto no pasa nada, porque bueno, cada uno es como es. Ahora, cuando un niño ha hecho un progreso, niños que empiezan a contestar mal y tal, te están diciendo estoy mal. Adivina lo que tengo, porque a mí me han prohibido que te lo diga, me han dicho que era un secreto. Sí. ¿Entiendes? O sea, Niño con maltrato o con bullying no te va a decir nunca qué le está pasando. Claro. Entonces, tienes que ver observándolo. Tú tienes que escuchar y estar muy atento a los cambios de humor, a los cambios. Y dices, es que, ¿cómo adivino? No, pues vigila porque un niño, cada niño necesita su tiempo para controlar los esfínteres, su tiempo para las comidas o para las alegrías o para las tristezas. Si un niño nace triste, pues bueno, está triste, ¿vale? Hay niños que son muy poco alegres, no pasa nada, cada uno todo es importante en este mundo y las personas son importantes, ¿vale? Pues me da igual que sea una persona así, yo discuto muchas veces, ¿no? Con eso ahora está tan de moda de poner nombre, ella, ellos, los no binarios, los no sé qué, son personas, que es igual con quien se acuesten, es igual con quien vayan, son personas, punto. ¿Tú quieres que te diga niña? Pues tienes un cuerpo de niña, pues yo te voy a llamar niña, a mí no me importa. Y le damos y pensamos que poniendo palabras ya se soluciona el problema. El problema es ir a la raíz. Y la raíz es el respeto al otro, sea del color que sea, sea de la política que sea, sea como sea, es que es el respeto. Aquí se tendría que hablar de la inteligencia emocional muchísimo más en las escuelas y del respeto a todos y a todas. O sea, a todo el mundo. A las personitas que hay pequeñas y a las personitas que hay adultas. Y esto que haces es, bueno, una labor muy importante porque yo siempre, bueno, está clarísimo que los traumas que vive un niño llevan toda la vida. Bueno, esto determina luego el adulto, en la edad adulta. El camino que va a tomar. Exactamente. Clarísimo. Pero clarísimo, sin Mary, duda. Clarísimo. Sí. O sea, entonces, claro, por eso es tan importante la reparación, ¿no? Nuestro... Y además, o sea, yo pienso que un niño abusado es un niño que le han quitado los colores, pero también le han quitado la libertad. Porque un niño no puede tener secretos. El niño no puede tener secretos. Entonces, tiene miedo. O sea, el niño se aísla, el niño abusado, porque tiene miedo a que sin querer le salga lo que le ha pasado. Claro. Y tiene miedo, y como tiene miedo, se aísla.
Entonces, la manera de ayudarle es, bueno, intentar, sin decirle la palabra exacta, te ha pasado alguna cosa, porque ahora estás más triste. O sea, porque yo, nuestro eslogan, como AIDA, abordaje integral del abuso, es AIDA, el abuso encarcela tu futuro. AIDA pretende ser la llave de tu libertad. Porque, y claro, cuando la otra, esta le damos a los niños. Explica un poquito lo de las llaves. Sí. No, nosotros consideramos que un niño abusado es un niño que no tiene libertad, porque le han amenazado, que si explica el secreto, sus padres no le van a creer. Lo primero que dice el abusador en general es: tus padres no te van a creer. O mamá y yo nos vamos a separar y la culpa será tuya y no sé qué. O yo, igual me llevan a la cárcel y será culpa tuya y no podrás. Eso es la amenaza que hace el agresor, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que encierra al niño en su secreto. Y eso es terrible. Esto es como una cárcel. En cambio, nosotros, cuando terminamos la sesión, les damos esta llave como anclaje, que sepan que ellos, por su valentía, han sido capaces de recuperar su libertad. Ellos, no lo he hecho yo, lo han hecho ellos. Ellos han sido capaces de, a pesar de las amenazas, hacer frente a esto y ser valientes y hablar del abuso con su papá, con su mamá, con quien sea, ¿vale? Y por lo tanto, se ha puesto en camino de querer buscar su libertad. Como simbología. Como simbología. Como anclaje, simbología, lo como llevan recuerdo, como algo como que recuerdo. cuando lo vean puedan recordar quiénes son y por dónde han pasado. Y ahora soy libre. Claro, soy Y libre. ahora soy libre. Claro, Que no se les olvide de que ahora son Y libres. no se les olvide nunca de que ahora son libres. Por lo tanto, para mí es un símbolo muy importante y que, bueno, que no cuesta nada, pero que bueno, que pensamos, los niños necesitan muchos más símbolos que los adultos. Pero nosotros la llave la damos al niño o a la niña y la damos al padre o a la madre, quien haya llamado preocupado por el niño. Lo damos los dos. Los dos son valientes. Y el padre o la madre que han traído al niño a la terapia necesitan más, yo os he dicho, para pintar toda su vida otra vez de colores, necesitan mucho más tiempo que 6 sesiones y que no dependen de nosotros, que dependen de una persona que esté constantemente con ellos y pueda felicitarles constantemente por lo valiente que ha sido, pero también cuando haga una cosa bien hecha, mira, a pesar de lo mal que te lo has pasado, ahora estás, mira, en vez de un 5 has sacado un 6, qué bien, se nota que estás más libre. O sea, irle recordando esto es lo que hace crecer tu autoestima y por tanto tu sistema emocional. Emocional. Hablando de los colores y cómo se identifican los niños con los colores, ¿podrías enseñarnos unos casos que nos has enseñado antes? Bueno, de cómo entraron y qué dibujaron y cómo han salido y qué han dibujado. Sí, mira. ¿Cómo se expresan emocionalmente con los colores los niños? Vamos a ponerlos de colores porque se ve. Vale, pues nosotros cuando llega el niño le pedimos que nos dibuje cómo se sintió en el momento que pasó lo que le pasó. Vale, en este caso lo ha hecho al revés. O sea, esto es como llegó, porque es un niño de escritura al revés de la nuestra. Entonces, entonces este es como llegó y esto es después de 6 sesiones. 6 sesiones. 6 sesiones. Sí, porque la terapia que utilizamos nosotros es una terapia que se llama breve estratégica. ¿Qué quiere decir esto? De brevedad y de estrategia. Entonces, bueno, aquí tenemos otro, no hay tanto color, pero bueno, lo mismo. Esto cuando llegó, toda cerrada, porque os decía yo como encarcelado, como cerrado en ti mismo, y aquí ya de otra manera. Esta a mí me gusta muchísimo, cómo estaba su vida, eso que decía yo de encarcelada, todos los candados que había puesto en su vida, y cuando después de la sesión ya tiene 2 candados abiertos, si os dais cuenta, ya está abierto, ya vuelve a ver la vida de otra manera. Ya está, enseñamos 3, ya. Está igual, ¿no? Es una niña que estaba ahogada, ella explicaba que estaba ahogada cuando llegó a la sesión, porque no sabía cómo resolver el problema que tenía, y en la última sesión ella se pone ya como capitán del barco diciendo, ya vuelvo a tomar el timón de mi vida. Bueno, pues vamos a terminar ya la charla. Ha sido un placer hablar contigo, Montse. Un placer hablar contigo y conocerte. De verdad. Muchísimas gracias por todo gracias a vosotros. De verdad. Gracias a vosotros por querer colaborar de esta manera con nosotros. Es súper bonito de lo que haces. No es conmigo, sino es con el proyecto en sí. Sí, eso es muy importante. Os vamos a dejar toda la información en la cajita de descripción, tanto si alguien está sufriendo abuso o ha sufrido abuso y necesita ayuda, vamos a dejar un teléfono de emergencia, los links, todo lo que queráis, tanto si queréis colaborar con la fundación, nosotros vamos a poner nuestro granito de arena
y todo lo que necesitéis lo vamos a dejar en la cajita de descripción. Así que muchísimas gracias de verdad por invitarnos. Gracias a vosotros porque, bueno, buscamos gente así, gente empática y gente que entienda que hay mucha gente que sufre en el mundo y con muy poco esfuerzo de muchas personas se pueden conseguir grandes cosas. Con un granito de arena de cada persona se puede mover. Se puede quitar mucho dolor y dar mucha libertad a muchos niños que están atrapados. ¿Vale? Gracias a vosotros. Y después de esta interesante charla, Montse nos ha invitado a comer y nos ha cocinado esta comida casera que estaba deliciosa. Desde aquí, Montse, te damos las gracias a ti y a tu familia porque hemos estado muy a gusto y nos hemos sentido como en casa. Vamos a dejar el blog por hoy porque con la entrevista y todo se iba a hacer demasiado largo. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.